amigos, la cocina de Tori Más viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo una receta que es una delicia, una sabrosura. Se trata de un postre. Les voy a preparar la famosísima panetela cubana. Sí señor, como lo está escuchando, la panetela cubana. También es conocida internacionalmente como el bizcocho de vainilla o el pan mexicano de vainilla. Es una delicia, es una maravilla. Se come normalmente en los cumpleaños cubierta por merengue. Hoy se le voy a preparar solamente lo que es el bizcocho, lo que es la panetela básica. Miren ustedes cómo me quedó. ¿Qué les parece? Se ve preciosa, ¿verdad? Y tiene un olor, ¿qué les cuento? Una delicia. Ya saben, si les gusta esta preparación, los invito a que me regalen un dedito para arriba, un me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares en las redes sociales. No olviden suscribirse al canal, recuerden que es gratis. Además, activen la campanita, así reciben la notificación cuando ponga el siguiente video. Por este lado les ayudo, cómo tienen que suscribirse. Miren acá, activar la campanita, todas las notificaciones. ¿Ven qué fácil? ¿Ya? ¿Listo? Pues ahora sí que los dejo con el paso a paso, así que adelante video. Para comenzar con el procedimiento de la receta del día de hoy, nuestra panetela, bizcocho o pan mexicano de vainilla, le voy a dar dos tips inicialmente. El número uno es que los ingredientes, fundamentalmente los huevos y la leche, deben de estar a temperatura ambiente. Y esto es muy importante, por eso lo digo primero, porque de lo contrario corremos el riesgo de que se nos pueda cortar la mezcla. El otro tip que les quiero dar es que mi recomendación es usar una batidora eléctrica de estas de mano. ¿Por qué lo digo? Porque nos facilita el trabajo, hace que sea mucho más rápido, más fácil el batido y además nos va a ayudar a que los huevos esponjen mucho mejor. Si no tiene una de esas, puede usar un batidor de mano normal, lo único es que va a ser un poquito más trabajoso. Aquí tengo para empezar un recipiente profundo donde voy a hacer todo el batido y bueno, los ingredientes que voy a usar. El primer ingrediente que vamos a poner acá adentro va a ser nuestros huevos. Ahora vamos a poner los huevos en nuestro recipiente y los vamos a batir durante 5 minutos a velocidad alta. Miren ustedes cómo se ve la espuma que están haciendo los huevos. Han pasado los 5 minutos y ahora le voy a adicionar el azúcar. Ahora voy a continuar batiendo por 1 minuto, igual a velocidad alta.
Ahora voy a adicionar los ingredientes líquidos, el aceite, la leche y la vainilla y los voy a batir a velocidad alta nuevamente hasta que se integren. Ahora voy a adicionar los ingredientes secos al batido. Tengo aquí la harina, la sal y el polvo de hornear. Con la ayuda de un colador lo voy a colocar acá adentro y lo voy a ir con unos golpecitos suaves tamizando todo. Les voy a poner aquí la sal. Espérense, que me quedó un poquito. Vamos a ponérsela toda. Y los polvos de hornear. Se lo voy poniendo poco a poco. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que con el batidor eléctrico, pero sin encender, vamos a mover y así vamos a evitar que estos ingredientes secos nos salten arriba. Vamos a esperar a que todo se nos integre. Puede usar también una espátula. Y ahora lo vamos a batir, pero a velocidad baja. No queremos batir mucho tiempo para que mantenga la espuma. Es decir, que nuestra panetela al final nos quede esponjosa. Aquí tengo un molde desmontable. Le he puesto un papel, estos de hornear, encerado, y además le puse aceite para evitar que nuestra panetela o bizcocho se nos pegue. Vamos entonces a ponerle toda nuestra mezcla para llevarla para el horno. Ayudarme con una espátula para que baje completica. Le damos unos pequeños movimientos para que la mezcla se acomode. Y ya está. Ya el horno está precalentado a 180 grados Celsius, que es equivalente a 350 grados Fahrenheit. Así que voy a introducir la mezcla de nuestro bizcocho y lo vamos a hornear por un tiempo entre 50 a 55 minutos. Es muy importante que no abran la puerta del horno durante este tiempo porque se puede estropear el resultado. Y a esperar. Han transcurrido 55 minutos, así que voy a abrir el horno a ver si nuestra panetela ya está. Ay, cómo se ve esto. Y tiene un olor. Aquí tengo un cuchillo fino, lo voy a introducir. Si sale seco, quiere decir que está. Salió seco.
Así que esto ya está. Ahora voy a dejar enfriar a nuestra deliciosa panetela cubana, porque estoy segura que quedó deliciosa, unos 10 minutos en su propio molde. Ya pasaron los 10 minutos, así que voy a pasar a desmoldar la panetela. Para ello tengo aquí esta rejilla, se la voy a colocar encima y lo que voy a hacer es que la voy a voltear. Como esto es un molde desmoldable, solo tengo que abrir aquí, ¿ven? Y movemos. Ya salió, muy fácil. Ahora retiramos el papel, totalmente fácil, como pueden ver. Quedó perfecta, está lindísima. Ahora la voy a dejar unos minutos más a que enfríe y enseguida regreso. Miren qué linda está, qué color tiene y está perfecta, no se desbarató nada, todo está perfecto, perfecto. Bueno, mis amores, ya terminé de hacer la preparación de esta receta deliciosa de la panetela cubana o bizcocho de vainilla. Ya vieron ustedes cómo ha quedado. Ahora me toca hacer el trabajo difícil, que es probarlo para estar segura de que es una delicia y dejarles saber. Déjenme cortar un pedacito. Les quiero mostrar la consistencia de cómo quedó. Miren ustedes el color, pero aparte la textura. Ella está totalmente suave y esponjosa, así que está perfecta, tal y como quería que me quedara. Usted puede acompañar la panetela, el pedazo de panetela que vaya a comer, con unas bolitas de helado. Puede ponerle almíbar. Yo tengo almíbar, es lo que le voy a adicionar. También lo puede picar al medio y ponerle almíbar en ambas partes. Le puede poner una natilla o también le puede poner una mermelada de guayaba bien espesita. Por supuesto, el clásico cake, que es cubrirlo todo de merengue. Hoy voy a probarlo solamente con la almíbar. Déjenme ladearlo porque le quiero poner por encima. Y ahora les digo. Realmente esto está delicioso. Yo siempre les digo lo mismo, pero ¿qué puedo decir? Está riquísima. No dejen de hacerlo. No dejen de hacerlo porque realmente es que queda suave, esponjoncita y al mismo tiempo todos esos sabores que tiene es una delicia. En los comentarios aquí abajo escríbenme por favor sus opiniones, cómo ustedes las preparan, las panetelas o bizcochos, como les llamen, qué hacen, normalmente en qué momentos la comparten, que la comen. Nosotros los cubanos normalmente la usamos para los cakes, cubierta de merengue, pero también cuando la picamos le ponemos la natilla o le ponemos la mermelada de guayaba bien espesita. También usamos comerla acompañada de unas bolitas de helado, que también es riquísimo. Y ahora lo voy a tener que dejar porque quiero seguir comiendo esta delicia, así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!